Hola, soy el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete. Muchos me conocen como Nutri-Guillermo por la forma en la que me puse ahí en las redes. Soy español, de Málaga, del sur de España, y desde pequeñito me he sentido un poco inquieto por hacer cosas que nadie hacía, por llevar mi cabeza a sitios donde yo veía que el resto de mis compañeros no lo hacían. Y eso me ha ido llevando un periplo por la vida que hoy pues es una bendición compartirles para que vean cómo puede ser la vida de una persona que no es como el resto, ¿verdad? Y qué especial puede llegar a ser eso, aunque no siempre se ve desde el principio, ahora se ve muy claro y quiero que lo vean conmigo. Yo vengo de una familia donde todo el mundo era farmacéutico. Mi padre era farmacéutico, mi madre farmacéutica, mi tía, todo el mundo farmacéutico. Con lo cual, lo único que yo quería hacer como el mayor de mis tres hermanos, de mis dos hermanos, perdón, somos tres en total, era ser farmacéutico y continuar con ese negocio familiar y hacerlo si podía mejor que mi padre y curar todavía a más personas de las que curaban mi padre y mi madre en esa farmacia. Después de estudiar farmacia y de esforzarme en ser lo mejor que podía, me di cuenta que para mi tristeza, después de todo lo que me había costado llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque tengo una mente un poquito inquieta, como van a percibir en todo este ratito que vamos a compartir, y eso me hacía, inquietarme un poquito durante los momentos de estudio y querer estudiar 3 asignaturas a la vez en vez de una, y esas cosas que pasan y que al final terminan siendo positivas. Al final terminé farmacia y me di cuenta que no podía curar a nadie como yo pensaba que hacían mis padres, sino que podía simplemente tratarlos de por vida. Y eso fue una frustración tremenda porque uno se hace su idea en su cabeza de lo que debería ser su función en la vida. Y yo tenía esa obsesión con curar personas, que era lo que yo pensaba que hacían mis padres en esa farmacia. Al darme cuenta de que solo había aprendido sobre tratamientos y no sobre curas, decidí que tenía que hacer algo más con mi vida. Y ahí me decidí a estudiar nutrición con el doctor Matais, que fue mi maestro. En ese momento él era el mejor del mundo en ese área, en nutrición. Y tenía la suerte de que había sido profesor de mi padre y tenían una amistad muy bonita y se juntaban todas las Semanas Santas y bueno, yo lo conocía, él me conocía desde que era chiquitito y cuando me vio en la universidad pues me dijo, hombre Guillermo, llegaste, con lo inquieto que tú eras, llegaste hasta aquí, qué bueno, ahora te toca aprender una serie de cosas, pero yo quiero que te enfoques en la nutrición conmigo. Y justo cuando terminé farmacia, que yo andaba con esa frustración de que no podía curar a nadie, él me dijo, ¿por qué no vienes conmigo a estudiar nutrición? Con eso vas a poder curar a mucha gente. Y bueno, me fui con él. Fueron 8 años maravillosos de colaboración con él aprendiendo nutrición. Él me llevaba a todas las conferencias que hacía por todo el mundo, me llevaba a los programas de televisión, a los de radio, las entrevistas que yo escuchaba allí en la oficina telefónica. Pasábamos, no sé, como 8 horas al día juntos como mínimo y eso me hizo aprender mucho. Él era una persona maravillosa, aparte de un científico excepcional. Y bueno, fue como un segundo padre que me ayudó a enfocar mi vida en una cosa, en la nutrición. Él falleció en 2008, así que me tocó hacer muchas de las cosas que hacíamos juntos, me tocó hacerlas solo después. Y me tocó viajar por el mundo y me tocó continuar esa labor a una edad a la que era un poquito joven, ¿verdad? Para hacer todas esas conferencias y otras cosas. Llegaba allí a los países y me recibían allí en el avión y me decían, ¿pero usted es el doctor Navarrete? Sí. Y yo pensaba que usted era más viejo. Bueno, pues señora, esto es lo que hay. Y ahí empecé a hacer pues ciertas cosas que no eran de mi edad y eso me hizo madurar un poquito antes de tiempo, ¿verdad? Eso me hizo también girar por el mundo. En 2010 ya había salido de mi casa en 1996, cuando me tocó salir de mi Málaga natal para estudiar farmacia en Granada. Ahí estudié farmacia, estudié nutrición, hice 2 másters, un doctorado, 15 años estudiando en Granada, hasta que, bueno, la internacionalidad me llamó a la puerta y una vez el doctor Matais ya no estaba, fui a Guatemala. Empezamos a colaborar poquito a poco, luego empezamos a colaborar más activamente hasta que me mudé a Guatemala. Y estuve 2 años en Guatemala, 2 años en El Salvador, algún tiempo también en Nicaragua, algún tiempo también en Honduras. Y eso me abrió mucho la mente, porque me hizo conocer distintas culturas. Hasta ese momento solo había conocido la cultura
europea. Había vivido en España, en Málaga, en Granada, había vivido también en Londres, en Inglaterra, había vivido en Dublín, en Irlanda, había vivido en Italia también un año. Y al conocer Italia, Irlanda, Inglaterra, me fui haciendo una idea de qué cosas pasaban a nivel cultural en esos países y de qué cosas hacían esas personas y cuál era su grado de salud, ¿verdad? En cuanto a lo que comían, en cuanto a lo que hacían con sus vidas, sus hábitos, etcétera. En aquel momento todavía no me enfocaba en eso, pero ya me hizo aprender un poquito. Y cuando me tocó ir al tercer mundo, si es que podemos llamarlo así, porque no todo Guatemala, no todo Honduras, no todo Nicaragua es tercer mundo, pero llamamos a esa parte en la que sufren de nutrición, esa parte en la que no hay todavía un poquito de desarrollo, que no es en todo el país, pero eso me hizo aprender todavía más. En Guatemala llegué a dar conferencias en una cuadra, o sea, literalmente sacando a los caballos y metiendo personas, porque era el único sitio donde podían estar allí juntos y se escuchaba y no llovía. Y ese tipo de vida y de experiencias me hizo todavía más consciente de lo que era el problema nutricional en el mundo. Porque cuando hablamos de salud, no solo hablamos de medicinas, como yo tenía pensado que era cuando estudié farmacia. Vamos a esperar a que la gente se enferme y vamos a adivinar qué medicina necesita la persona que se enfermó y de esa forma se va a curar. Pero la verdad es que no es así, hay que cuidar aspectos de la vida, del entorno, y hay que cuidar aspectos de la alimentación, de la luz y de otras cosas que fui aprendiendo en esos lugares. Y si les digo la verdad, aprendí más de nutrición en los sitios donde había desnutrición que en los sitios donde las personas se nutrían por exceso, porque el tiempo que ejercí la nutrición en mi Málaga natal fue muy fructífero financieramente, pero la verdad solo hacía dietas a cambio de dinero. Y eso, pues, a lo mejor le venía bien a una chica que quería ponerse un bikini más pequeño en verano, pero a mi corazoncito y a mi mente no le inquietaba, no le aportaba mucho. Así que cuando el dinero ya no fue un problema, empezaron otras inquietudes a surgir por ahí. Y el tiempo que estuve en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, me enseñó cómo nutrir a un niño para que no se muriera. Y eso me enseñó muchísimo más. En ese momento me hizo sentir que estaba aportándole mucho más al mundo de lo que lo hacía en Europa. Y la verdad, allí seguiría en Centroamérica haciendo estas cosas para la desnutrición, si no fuera porque un fin de semana de 2014 viajé a Miami con un amigo que estaba por allá a ver un partido de los mundiales de fútbol de 2014. Ese partido creo que era Brasil-Inglaterra, y mientras veía el partido, todo el mundo estaba mirando la televisión y yo estaba mirando a una brasileña que había allí viendo el partido. Y le dije a mi amigo, yo me voy a casar con esa brasileña. Como una broma, ¿verdad? Bueno, 10 años después, 11 años después, estoy casado con la brasileña, tengo 2 hijos bellísimos. Y gracias a ella, ¿verdad? Y a mí, que recé mucho para que se parecieran a ella, en vez de a mí. Entonces, los dos participamos. Ella con su físico, yo rezando. Pero el caso es que los dos son bellísimos. Ella es un ángel de Dios. No imagino una vida más feliz que la que tengo, porque a esa parte profesional, al haber encontrado en la nutrición el factor decisivo que yo buscaba para realmente cambiar la salud de las personas y tener un impacto en mi paso por este mundo, le uní esa parte familiar que yo creo que complementa a la acción de cualquier persona que tenga un propósito en la vida. Esa parte familiar, esa parte probablemente una de las más importantes, de las que más equilibrio te da, de la que te permite tener esa mentalidad correcta para tener ese equilibrio entre familia y propósito, ¿verdad? Pero no estoy aquí para contarles solo mi vida, sino cómo mi neurodivergencia me hizo ser mucho más efectivo y me hizo ser mucho más certero y eficaz en esas cosas que hice. Porque esa inquietud que veían en el colegio y que desde pequeño me costó que me expulsaran de clase unas pocas de veces y que me regañaran mucho y que llamaran a mis padres allí a hablar conmigo porque no me estaba quieto, porque hablaba cuando no tenía que hablar en clase y daba respuestas que no tenía que dar, y probablemente hasta una cierta edad mis padres se preguntaron, ¿pero qué hemos hecho nosotros para merecer este niño que no para? Bueno, pues ese que no para probablemente fue la clave de que mi mente todavía hoy no pare. Y aunque fue capaz el doctor Matais de enfocarme en un tema, que fue la nutrición, no crean que me enfoqué del todo, ¿verdad? Al menos no en una cosa. Hay un libro que traté de leerme y cuando terminé de leer me di cuenta que no aplicaba para mí. Se llama Solo una cosa. Ese es el título del libro. Lo pueden encontrar fácilmente, es uno de los libros más vendidos del mundo. Pero
yo lo leí y dije, pues a mí no me ha funcionado eso, a lo mejor le funciona a otros. Lo que quiero decirles es que a veces tener ADD o eso que llaman Attention Deficit Disorder, o a veces tener un poquito de hiperactividad, no es algo negativo, sino algo que en la vida te puede resultar muy positivo si sabes usarlo a tu favor. Y yo me enfoqué en la nutrición, ¿verdad? Pero no solo en una cosa. Por un tiempo estuve enfocado solo en hacer una clínica. Cuando vine a Miami, empecé haciendo una clínica de nutrición que fue muy exitosa. Vinieron muchos cantantes, presentadores de televisión, actores, actrices, y mis universos, y fue muy exitosa. Pero por esa condición que yo les digo, es muy difícil enfocarse solo en una cosa. Entonces, de esa parte de coaching nutricional, en el que seguimos ayudando a personas a mejorar su salud y los acompañamos en ese proceso desde que empiezan hasta que terminan, como en cualquier clínica, aunque la clínica física está en Miami, vemos a personas de todo el mundo. Esa parte online me permitió atender a personas en cualquier parte del mundo, simplemente con esa metodología online que nos permite pues, ser ubicuos, ¿verdad? Y estar en todos lados. Pero a esa parte de coaching y de acompañamiento de personas del punto en el que están hasta el punto en el que quieren estar, le sumé una academia, porque el haber inventado ese sistema, que gracias a Dios pude ir construyendo pieza por pieza en toda mi estadía en la Universidad de Granada, en toda mi experiencia en Irlanda, en Italia, en Londres, en Centroamérica, todas esas personas que conocí, todas esas culturas que conocí me hicieron ver dónde estaba la clave, sobre todo en la parte de la desnutrición. Entendí cuáles son realmente los nutrientes importantes, que no son los que nos dicen la pirámide y todas esas guías alimentarias en las que el gobierno trata de decirte lo que tienes que comer para estar saludable, ¿verdad? Hoy sabemos que es más exacta esa pirámide si le damos la vuelta que si la dejamos como está, ¿verdad? Porque la base pues están todos los alimentos que ahora sabemos, después de 40, 50 años, que han causado la epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas que hoy el mundo sufre. Así que me decidí a enseñar nuestra metodología y a enseñar las cosas que yo he ido aprendiendo que hacen una diferencia, que como les decía al principio, no es solo la dieta, sino otras muchas cosas. Así hicimos una academia de nutrición para enseñar tanto a profesionales como a madres, y es muy importante la parte de madres y amas de casa, porque mi maestro, el doctor Matáis, el que les conté al principio que fue mi mentor, siempre decía, Guillermo, yo disfruto más dándole una conferencia a las amas de casa que a los médicos o a los profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud siempre ponen mi palabra en duda, no importa que yo sepa más que ellos, siempre me piden pruebas y siempre tengo que demostrarles las cosas cuando en realidad no le pidieron pruebas a los que los engañaron, sino a mí que les estoy diciendo que los han engañado. Así que yo prefiero darle la charla a las mamás y a las amas de casa, porque esas no me ponen en duda y desde el día siguiente lo están aplicando en su casa. Y él me decía, si tú cambias la forma en la que una mamá cocina, estás cambiando la salud de un país completo. Mientras que si cambias o te dedicas a cambiar la opinión de los profesionales de la salud, vas a tardar mucho más tiempo, porque tienes que convencerlos. Y eso nunca se me borró de la mente, así que cuando hicimos esa certificación en nutrición moderna, lo que creamos es un programa para convertir a personas en health coach. Y eso le sirve tanto a una ama de casa que no tenía ninguna base en alimentación y en hábitos de vida saludables, convertirse de ama de casa en health coach, y titulado por una universidad de Florida oficial, o sea, es un título que te capacita literalmente para ser health coach. Tanto para ese ama de casa sirve para convertirla en health coach, en nutrición moderna, como a un profesional de la salud que venía ejerciendo esa old school medicine o esa parte en medicina, en farmacia, en nutrición, para un quiropráctico, para un osteópata, para un fisioterapeuta, para un entrenador. Todos ellos han aprendido de esa parte antigua, rancia, clásica de la nutrición que no soluciona nada, de esa parte que yo les decía de la farmacia, que solo trata enfermedades y no cura. Las enfermedades modernas están causadas por malos hábitos debidos a la vida moderna. Uno no solo tiene que cambiar la alimentación, que también, tiene que cambiar el estilo de vida y el entorno. Porque en un mundo en el que ya no morimos de enfermedades infecciosas, como el cólera, la tuberculosis, la fiebre amarilla, todo eso que nos mataba antes, era por contagio. Nos caía como, ¿qué les puedo decir? Mala suerte. Ahora no es mala suerte, ahora son nuestros hábitos, nuestras formas, nuestros horarios, nuestra exposición a la luz solar o a la luz artificial, nuestra exposición a las frecuencias electromagnéticas. Todo nuestro entorno es lo que nos está enfermando y la prueba la tenemos en que las 10
enfermedades más prevalentes del mundo son debidas a malos hábitos y no a enfermedades infecciosas. Usted no tiene enfermedad cardiovascular porque su vecino tiene y se lo contagió. Usted no tiene diabetes porque viajó en avión con una persona con diabetes y se las contagió. Todo eso son enfermedades por hábitos y por un entorno que se puede cambiar. Y cuando se cambia, la enfermedad desaparece. Enfermedades que supuestamente son para toda la vida, desaparecen. Así que esa fue nuestra tarea con la certificación en nutrición moderna y ahí enseñamos cetosis, ayuno, sueño, sol, frecuencias electromagnéticas, calidad del agua, calidad de ese sueño, el frío, la terapia de frío, el calor, la respiración, la meditación. Todas esas cosas son capaces de sacar a la mayoría de personas de su enfermedad o, en caso de que no estén enfermas, darle una vida mucho más provechosa, con mucha más energía y con mucha más vida. No solo son años de vida lo que tenemos que buscar, sino vida en cada uno de esos años, ¿verdad? Así que a esa parte de acompañar a personas, en esa parte de coaching, le sumamos la academia, que ya empezaba a ser más entretenido para mi cabeza, ¿verdad? Pues ya tenía muchas cosas, tenía alumnos por un lado y pacientes por otro. ¡Ah, qué bien! Y ahí me di cuenta, después de que tuvimos la academia y tenemos más de 2.000 alumnos ya de ese programa convertidos en health coaches y tenemos incluso un grupo que trabajan conmigo y yo los ayudo a crecer como health coaches y que tengan más pacientes y que sean más efectivos, empecé a darme cuenta que los suplementos en el mercado, a veces cuando yo quería recomendarlos, no eran como yo quisiera que fueran. No tenían la calidad que yo quisiera que fueran, no tenían la mezcla de cosas que yo veía que necesitaba. Entonces tenía que mezclar muchas cosas juntas y que una persona se tomara uno de este bote, otro de este bote, otro de este bote. Y yo dije, diablo, ¿por qué alguien no hace una que tenga todo eso y solo me tenga que tomar una? Así que me di a la tarea de hacer eso. Hicimos una compañía de suplementos y de ayudas que le aporta al mercado cosas que el mercado no tiene. Cuando la tiene, pues recomendamos las que hay. Pero cuando no, yo quise crear ese tipo de herramientas que le sirvieran a nuestros coaches y que le sirvieran a las personas que tienen ciertos problemas que no están siendo bien tratados o abordados en esa tarea. Y una de las cosas que identifiqué que faltaban era una bebida de desayuno. Todo el mundo hablaba de qué comer durante el desayuno. Ajá, pero ¿y qué beber durante el desayuno? Así que creamos algo que se llama Nutri Breakfast, que es como una especie de chocolate bebible, saludable, como todas esas marcas que probablemente todo el mundo conoce y le vienen a la mente que tomó de pequeño, de cacao soluble. Bueno, pues por fin uno sin azúcar y con ingredientes súper saludables, colágeno, MCT oil y monk fruit, que hace que esté rico y que tenga la proteína y las grasas que uno necesita en el desayuno. Eso uno lo puede combinar con su desayuno normal o desayunar solo eso y los niños se van felices a la escuela, luego están enfocados, incluso si tienen Attention Deficit Disorder o tienen hiperactividad o tienen cualquier tipo de esas cositas que hemos dicho que no son negativas, sino positivas para muchas cosas, pero que son mucho mejor si uno tiene un cierto enfoque cuando está aprendiendo, ¿verdad? Ese enfoque te lo da el MCT Oil y tenemos una cantidad de mamás que han encontrado ahí la clave para que sus hijos estén en el colegio súper enfocados y aprendiendo y cambien pues, en mucho la forma en la que manejan ese aprendizaje. Es súper importante ese enfoque y eso es lo que te da esa grasa del coco que yo puse en ese shake de la mañana y eso junto a otras cosas que tenemos ahí en esa empresa de suplementos y herramientas dio como una especie de 360. Entonces tenemos el coaching, tenemos la academia donde enseñamos, tenemos esas herramientas que nosotros mismos diseñamos y utilizamos con esas madres y con las personas que necesitan esas herramientas en su vida. Y finalmente, para poner todo eso junto, creamos un software que usa inteligencia artificial para adaptar todos esos planes con todas esas herramientas a cada persona, a cada niño, a cada adulto que lo necesite. Con lo cual, ahí está el 360. ¿Por qué les he contado todo esto? Porque sería imposible si yo no tuviera esa hiperactividad que tengo, haber creado todo eso. Simplemente me hubiera quedado en solo la clínica, solo el coaching, o solo la academia, o solo los suplementos. Y sin embargo, mi mente está continuamente creando, continuamente inquieta, continuamente viendo qué más se necesita, qué más puedo hacer, qué más puedo agregar. Y aunque mucha gente no lo entiende, esa es la clave, yo creo, de haber creado pues, una empresa exitosa que cubre todas esas áreas y nadie había hecho hasta el momento
algo así. Todo el mundo tiene empresas de suplementos exitosas, empresas de nutrición y de coaching exitosos, academias de nutrición exitosas o softwares exitosos, pero algo así, tan 360, solo puede ser creado cuando tu mente es inquieta. Así que enhorabuena a todos los que tengan esa mente inquieta. Solo quiero que conozcan un poquito de mi historia para que sepan que esa inquietud puede ser muy positiva, no solo para ti, sino también por el mundo, si te enfocas en crearle valor al mundo. No olviden que el mundo no los va a felicitar ni a juzgar positivamente por el tiempo que le dediquen, sino por el valor que le aporten. Si ustedes tienen esa mentalidad de aportarle al mundo y de dejar un legado que de verdad haga una diferencia en personas que tienen un problema, probablemente eso hará que dentro de un tiempo ese problema ya no exista y que ustedes estén en el Olimpo de personas que contribuyeron a que ese problema desapareciera. No hay nada mejor a nuestro paso por el mundo que ayudar a los que lo necesitan y realmente crearles un valor. Así que yo los animo a que usen todas sus capacidades para crear una diferencia y para aportarle ese legado al mundo. Y si me necesitan, aquí estaré siempre para ayudarlos, para aportarles lo que sea que necesiten de mí, porque no olviden que ustedes serán mañana lo que hagan el día de hoy, tanto por ustedes como por el mundo. Dios me los bendiga.